El gran problema de la vida moderna es que nos hemos vuelto adictos a lo que nos destruye. Hemos comprado la mentira de la acumulación, la idea de que la libertad se encuentra en tener más dinero, más opciones, más posesiones, más títulos. Es una fe ciega, una religión del exceso, y pagamos el precio más alto por ella, nuestra propia vida. Hemos convertido nuestra existencia en una carrera de ratas infinita, donde no importa qué tan rápido corras, siempre te dicen que necesitas más. La sociedad nos promete que en la línea de meta nos espera la paz, pero la verdad es que la línea de meta no existe. Es un horizonte en movimiento, diseñado para mantenernos esclavizados al consumo y la deuda. Y es ahí, en ese punto de quiebre donde el agotamiento es total, donde surge la pregunta más subversiva de todas, la que dinamita el sistema de raíz, la que nos obliga a dejar de correr, mirar alrededor y preguntar: ¿y si la verdadera libertad no estuviera en tener más, sino en la valentía radical de necesitar de menos? De eso trata este video. De un hombre, Henry David Thoreau, que hace casi 2 siglos se atrevió a contestar esa pregunta, abandonando todo para construir una cabaña en un bosque. Un experimento de vida que hoy se ha convertido en el manual de supervivencia para el alma en la era del exceso tóxico. Esa pregunta dinamita el sistema. Te obliga a encarar una verdad que da miedo. La libertad no es acumular. La libertad es soltar. No es cuánto puedes ganar, sino cuánto puedes renunciar. Y quien se atreve a vivir así, encuentra una riqueza que no tiene precio ni miedo a la inflación. Desde niños nos lavan el cerebro. Más. Más juguetes, más notas, más dinero. Ganas un ascenso y el algoritmo te dice: necesitas una casa más grande, un coche mejor, una marca más visible. La carrera no termina porque nunca fue hecha para terminar. La psicología lo llama paradoja de la elección. Más opciones, más ansiedad. Cada compra te debería calmar, pero solo abre la puerta a la comparación eterna. ¿Tienes 5 camisas? Te preguntas cuál queda mejor. ¿Tienes 50? Te sientes obsoleto porque no es el último modelo. La paz se convierte en peso. El mercado es simple. Sobrevive de tu carencia. La publicidad no te vende un producto. Te vende tu propia insatisfacción. Te susurra que no eres suficiente, que te estás quedando atrás, que tienes que demostrar valor. Tú trabajas más, gastas más, acumulas más, y de repente las cosas te poseen a ti. Temes perder lo que tienes. La supuesta libertad se transforma en una prisión de objetos. Eres un hombre encadenado no por la escasez, sino por el exceso. Piénsalo bien. El que no tiene nada que demostrar puede andar ligero. El que construye su identidad sobre su cuenta bancaria o su garaje, carga todo eso como una armadura pesada, sofocante, agotadora. Lo que te prometió liberarte, ahora te está cazando. Y aquí viene la pregunta que te incomoda. Si más fuera la respuesta, ¿por qué los que llegaron a la cima confiesan el vacío? La verdad es que el más es un objetivo en movimiento. No está hecho para satisfacerte, está hecho para mantenerte corriendo. El precio es la claridad, el precio es tu alma. Thoreau lo entendió. El costo de necesitar demasiado es tu propia vida. Intercambias tu tiempo por cosas, tu presencia por apariencias, tu libertad por un falso confort. En 1845 se largó. Dejó la ciudad y se fue al lago Walden. Construyó una cabaña con sus propias manos. Una habitación, una cama, una mesa, 0 lujos. Pero él lo llamó verdadera riqueza. No huía del mundo. Huía del ruido del mundo. Iba al encuentro de su propia profundidad. Mientras sus vecinos se mataban por pagar hipotecas y llenar casas de basura inútil, corriendo de tarea en tarea, atrapados en obligaciones que crecían con las posesiones, Thoreau se detuvo y preguntó: ¿y si el costo de esta carrera es mayor que la recompensa? En Walden probó su tesis, plantó frijoles, vivió con lo mínimo, demostró que podías vivir con mucho menos de lo que la sociedad te obliga a creer. Pero lo importante no eran los números, sino lo que no se podía medir. La vida se vuelve más rica cuando no está ahogada por el exceso. Thoreau vivía, caminaba, observaba el hielo romperse,
No era tiempo perdido, era tiempo presente. Su frase es un puñetazo. Un hombre es rico en proporción al número de cosas de las cuales puede prescindir. Para la mayoría es locura. Para él es autonomía total, libre de deudas, libre de la comparación, libre de la ansiedad de tener que estar siempre actualizado. La gente lo criticó. Eres un vago, finges pobreza. No entendieron. Él no buscaba la miseria, buscaba la suficiencia, encontrar el punto exacto donde lo suficiente ya es suficiente. El experimento de Walden fue un grito contra la máquina que nos convence de que somos incompletos. Aquí está el punto que la sociedad nos oculta. La máquina de consumo no solo vende objetos, vende el paradigma de la escasez. Te hace creer que hay algo fundamental que te falta ahora y que solo puede ser llenado con una tarjeta de crédito. Te vende un futuro que nunca llega. Thoreau rompió ese hechizo. Demostró que no es necesario comprar la libertad. Es necesario elegirla al rechazar el déficit fabricado. El coste de la vida simple es una decisión. El coste de la vida compleja es tu energía, tu tiempo y tu paz. Él eligió pagar el precio más bajo, el de la renuncia material, para ganar la riqueza más alta, la del autocontrol. Al necesitar de menos, Thoreau creó el único espacio que importa, el espacio para escuchar su propia alma. Pero el mensaje de Walden se vuelve aún más agudo si lo cruzamos con el pensamiento contemporáneo. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, lo describe. La sociedad ya no nos explota con capataces y látigos. Nos explota el imperativo interno de ser siempre productivos y eficientes. Esta es la sociedad del rendimiento. Ya no estamos encerrados en una fábrica, estamos encerrados en la exigencia de autoexplotación. Y esa autoexplotación requiere el consumo constante de cosas, de estímulos y de experiencias para demostrar que estamos viviendo al máximo. El exceso es el carburante de la autoexplotación. La simplicidad de Thoreau, su rechazo al ruido y a la ambición desmedida, es un acto directo de desconexión de la sociedad del rendimiento. Es negarse a participar en la carrera que te exige correr hasta el burnout. Thoreau estaba en lo cierto, y la ciencia de hoy lo confirma. Los psicólogos hablan de la fatiga de decisión. Cada elección te drena la energía mental. Un armario lleno, un móvil vibrando sin parar, una agenda a reventar. Todo eso te roba el foco. El resultado: agotamiento, irritación, niebla mental. Simplificar no ahorra solo tiempo, ahorra energía cerebral. La neurociencia lo ve claro. El minimalismo disminuye la actividad de la amígdala, el centro del miedo. Ambientes organizados reducen el cortisol, la hormona del estrés. Menos estímulos, menos ruido. Thoreau lo sentía en su cabaña. La ciencia lo mide en un escáner. Necesitar de menos, literalmente, calma tu sistema nervioso. Los sociólogos añaden la pieza de supervivencia. Quien tiene menos necesidades materiales es más resiliente en una crisis. Cuando la economía se tambalea, el esclavo del consumo sufre un colapso. Quien aprendió a vivir con lo esencial se adapta. En un mundo inestable, necesitar de menos es una estrategia de supervivencia. Y la felicidad. Más allá de un límite, el dinero no suma nada. Una casa más grande te emociona unas semanas, pero luego es la nueva normalidad. Es la adaptación hedónica, la maldita cinta de correr de la que no te bajas. Lo que sí da felicidad duradera son las experiencias, las relaciones, la creatividad. Los estudios lo demuestran. Gastar en estatus da menos satisfacción que invertir en placeres simples o en vínculos humanos. ¿Por qué? Porque el estatus siempre es relativo. Lo mide el coche del vecino, el ascenso del colega. Quien necesita de poco es intocable. Su riqueza es interna. La ciencia te está diciendo lo mismo que Thoreau. Necesitar de menos es alinearse con lo que realmente te hace florecer. Pero detente un momento en la creatividad. Thoreau era un escritor. El exceso, el ruido y la preocupación material son los mayores asesinos de la idea original. La mente atiborrada no piensa, repite. La mente simple, sin embargo, tiene espacio, tiene silencio. En Walden, su cabaña no solo le proporcionó un techo, le dio la libertad de atención. Mientras sus contemporáneos competían por el último invento, él usaba su tiempo en la invención de sí mismo. La austeridad material se convirtió en lujo intelectual.
Si quieres crear, si quieres pensar, si quieres desarrollar tu arte o tu negocio, tienes que reducir el ruido. La simplicidad no es solo bienestar, es el combustible de la genialidad. Thoreau no te dio un sermón, te dio un proyecto. 4 pilares para abandonar el exceso y recuperar tu vida. El primero de ellos, redefine lo que realmente necesitas. Gran parte de tu lista de necesidades es una farsa, un disfraz de inseguridad o un simple hábito. Cuando quitas capas, todo lo demás es opcional. No te empobrece, te enfoca. Cada falsa necesidad abandonada es una cadena menos. Cada necesidad real reconocida es un cimiento firme. El segundo principio de su experiencia era la simplicidad voluntaria. Él sabía que la miseria es impuesta, pero la simplicidad es poder. Él no rehuía al mundo, se rehusaba a ser dominado por él. Cada suscripción que cancelas, cada hábito de consumo que tiras a la basura, es un acto de independencia. Es tu grito. No dejaré que el mercado decida quién soy yo. El tercer principio. Pasa del tener al ser. Erich Fromm lo confirmaría después. El modo tener te mide por lo que posees. El modo ser te mide por la profundidad, la creatividad y el crecimiento interno. Thoreau invirtió en experiencias. Una cena con amigos, una idea, un día en la naturaleza. Riquezas que ningún ladrón puede robar. Cuando dejas el tener, dejas de preguntar, ¿qué puedo comprar? Y empiezas a preguntar, ¿cómo quiero vivir? Su cabaña era pobre en bienes, pero rica en momentos. El cuarto principio era proteger tu espacio vacío. La claridad no nace en el ruido. Una agenda a reventar asfixia tu alma. Él cultivó el silencio, la quietud. Pocos muebles, horas sin distracciones, pocas relaciones pero profundas. Hoy lo llamamos detox digital. Él lo llamaba vivir. Lo que parece menos visto desde fuera es más sentido desde dentro. Proteger ese espacio vacío no es pereza, es disciplina. Es el lugar donde la vida se regenera después de ser saqueada por la urgencia. Es el lugar donde tu conciencia puede respirar libremente. Thoreau vivió en el siglo XIX, pero su proyecto suena más urgente que nunca. No vivimos en la escasez, vivimos en el exceso tóxico. El mundo recompensa el ruido, celebra la prisa. La promesa es siempre la misma. Más productividad, más dinero, más estímulo. El resultado es solo extenuación. La vida se mide por bienes materiales. En este escenario de distracción constante, aprender a necesitar de menos se convierte en la rebelión silenciosa. Es un acto subversivo. Hacer un detox digital no es moda, es necesidad. Vivir a un ritmo lento no es pereza, es resistencia contra una cultura que confunde estar ocupado con tener valor. Aquí es donde el mensaje de Thoreau choca con la realidad más brutal del siglo XXI. El FOMO, Fear of Missing Out. La sociedad te dice que tienes que estar en todas partes, tenerlo todo y saberlo todo para ser relevante. El miedo a perderse algo es la herramienta de control más sofisticada. El minimalista de Thoreau hace lo opuesto. Él escoge perderse algo. Las tendencias, las últimas noticias, el último modelo de teléfono, para ganarse a sí mismo. El low consumption es la cura para el FOMO. Al reducir tus necesidades a lo fundamental, la publicidad pierde su poder. El hombre que necesita menos hoy no necesita ir a la cabaña. No necesita abandonar todo. Puede vivir en la ciudad, tener un negocio, criar hijos. La diferencia es que se rehúsa a que el exceso dicte quién es él. No se mide por el tamaño de la casa. Se mide por la claridad de su espíritu, por la libertad de su tiempo, por la profundidad de sus relaciones. La vida simple te susurra la verdad. Quien aprende a necesitar de menos, descubre una riqueza que no puede ser robada. Descubre tiempo, clareza y paz. La libertad no está en la línea de meta de la acumulación. Comienza en el instante en que eliges necesitar de menos. Entonces, te pregunto directamente, sin rodeos, ¿de qué puedes prescindir hoy? Cuéntame en los comentarios. La libertad empieza ahí, no en la carrera infinita por el más, sino en el arte silencioso y radical de necesitar de menos. Únete a los que se atreven a mirar la realidad a los ojos. Suscríbete al canal, activa la campana y sé parte de la conversación. Cuestiona, descubre, despierta. Gracias, de verdad.